¿Mm? Estamos entonces, vamos ahora a entrarnos, hermanos, a contenido. ¿Todavía estamos en introducción? Ah, sí, estamos recién en introducción. La clase de ahora solamente va a ser más introductoria, así que aprovechen de preguntar porque después se viene el tecnicismo exegético y ahí vamos a entrar en figuras literarias y conceptos más cototos, hermanos. Pero por eso lo importante es que ahora aprendamos lo básico, ya que es eh, poder comprender el panorama bíblico, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Y, y de a poquito, no se preocupen, hermanos, si les cuesta, pregunten, levanten la mano, pregunten, no hay problema, si para eso estamos, para aprender, ¿ya? No, a mí no me interesa, por lo menos, pasar una clase y cumplir, o sea, la idea es que aprendamos y saquemos de esto contenido espiritual. Si en el fondo todo nos va a servir para el contenido espiritual, ¿cierto? Así que, eso, ya, vamos al Tanakh. Tanakh. Amén. La Biblia, entonces, vamos, ya hicimos el panorama bíblico, se entendió que hasta Apocalipsis el Cristo es revelado, ¿cierto? ¿Amén? Amén. ¿Me sigue? Desde Génesis, desde Adán, desde el capítulo 1 se empieza a revelar hasta Apocalipsis, que finaliza de hecho con las palabras, ven Señor, te esperamos. Todo el contenido de la Biblia, hermanos, revela a Jesucristo, o sea, ese es nuestro centro, un mensaje claro. Y esa es la Biblia es cristocéntrica completa. El Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos enseña esto. ¿Duda respecto a eso? ¿No? Ya. La Biblia, vamos a la primera parte entonces, al Antiguo Testamento. ¿Por qué se llama ahí Biblia hebrea? ¿Por qué le pusimos Biblia hebrea? Según esto es armonía con muchos teólogos de distintas escuelas, dado a que la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Hebreo. ¿Ya? Entonces, como dijimos, la Biblia tiene también momentos o dimensiones, la Biblia hebrea, como decía Juan al principio, que es muy complicado de entender. Yo personalmente reconozco que no soy experto en hebraísmo ni lengua hebrea, no, no cacho nada. Me gusta más el Nuevo Testamento, el griego que aprendí harto, pero el hebreo me cuesta un poco más, ¿ya? Así que creo que no es necesario profundizar a máximo, pero sí tenemos que comprender el panorama del Antiguo Testamento, al menos para comprender las épocas, las narraciones y poder de ahí obviamente tal vez predicar. Uno muchas veces se predica siempre el Evangelio, pero dentro del Antiguo Testamento sí podemos encontrar mensajes muy prácticos como, para nosotros como cristianos, ¿ya? Pero es necesario comprender los contextos. Escritos antes de Cristo, el Antiguo Testamento se transcribió antes de la venida del Señor, antes de Cristo. Como dijimos, pasó un periodo de 400 años antes de la venida del Mesías, en el que ya estaban escritos estos manuscritos, valga la redundancia. ¿Ya? ¿Se entiende? El canon, si ustedes se fijan cuando Jesús citaba la Torá o citaba la palabra, ya habían rollos, ¿cierto? Habían ahí papiros, perdón, los papiros eran antes, habían rollos que ocupaban para poder leer, por ejemplo, se veían de memoria ellos los salmos. Los salmos eran expertos cuando leíamos contextos de Israel, el pueblo judío se levantaba recitando salmos y se acostaba recitando salmos. Durante toda la vida, los israelitas, los hijos, las escuelas de los israelitas se preocupaban de que el hijo aprendiera el Tanaj completo y de memoria. Y de ahí salían los grandes fariseos. O sea, los tipos, Nicodemo era un experto memorizando capítulos por capítulos. Si Jesús cuando fue a debatir con Nicodemo, no se fue a debatir de manera sabia en teología,
¿Se fijaron cuando hubo ese debate entre Jesús y Nicodemo que Jesús no se preocupó Lo único que le dijo, como tú siendo maestro no entiendes estas cosas? Jesús lo que hizo fue, obviamente fue un experto en debate y obviamente con conocimiento divino, trató de llevar, claro, todo al fenómeno espiritual, no a lo literal. De hecho, Nicodemo se le acercó de noche, porque tenía un poco de vergüenza, ¿y qué fue lo que le dijo? ¿Cuál fue el diálogo? Le dijo, sé que tú has venido con una autoridad porque el que hace estas cosas no puede estar solo. Lo quería introducir en qué? En teología, en Biblia, en divinidad, que le evidenciara de dónde y con quién estaba haciendo esas cosas. Y lo único que dijo Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y... el contexto fue distinto. Fue todo el rato al fenómeno espiritual. Si no naces de nuevo, poco menos le quiero decir, de nada te sirven los años de teología, de nada te sirve estudiar todos esos salmos de memoria. Si no naces de agua y de espíritu, no puedes nacer de nuevo. Inmediatamente le cambió todo el repertorio teológico que venía, a lo mejor, no sé, especulando, Nicodemo le traía quizás preguntas de capciosa, de fariseo, filosóficas incluso de aquel momento, pero Jesús le dijo, ¿cómo? Si esto es simplemente por el Espíritu. Y todo el rato, el diálogo entre Jesús y Nicodemo lo lleva a Jesús. Ya ni siquiera fue capaz de preguntarle algo más teológico. Jesús le empezó a decir, el que escucha el viento, le dice. Mire con lo que le sale. Pues. ¿Sabes por dónde va el viento? No. Sopla por donde quiera que va, le dice. ¿Cierto? Así es que es nacido del Espíritu. Nicodemo, ni con todos los años de teología que poder comprender eso. Hermoso. ¿Se fija? Y ya, eso lo que hicimos recién fue exégesis. Profundizarnos en un contexto y en el cual podemos sacar un mensaje hermoso. ¿No? Ya. El concepto de los masoretas son ya posteriores a Jesucristo, a Jesús, en el cual son hombres que se preocuparon en ese momento ya de transcribir los manuscritos originales, traspasarlos a las lenguas, eh, principalmente latinas, griegas, en los cuales necesitaban ya transcribir con las tildes adecuadas, y aquí viene el error de los que pasó ya, están pasando ya del contexto histórico, ya habían errores porque hubieron comas que se omitieron, versículos que no se añadieron, y ya había un problema ahí con eso, ¿ya? Esta es la Biblia hebraica, lo que ustedes ven en esta foto, es la Torá, eh, lo que habíamos hablado. Ketuvim y Torá, Neví y Ketuvim. Son las tres partes de la Biblia hebraica que se resumen. Vamos a eso. Tanakh. Tanakh se abrevia TNK, perdón. ¿Por qué? Porque en hebreo las vocales no se pronuncian. ¿Ya? Sí, ya. Y aquí les voy a decir algo. ¿Han escuchado ustedes cómo se pronuncia Jehová en el Antiguo Testamento? Juan Andrés. ¿Cómo se le dice? Bien, ¿ya? ¿Ah? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Con J-E-H. ¿Ya? ¿Ya? O Jehová, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo se dice? Jehová, Jehová. Jehová. Ya tienes esto. ¿Quién ha visto esto? ¿Lo han visto en alguna parte? Me imagino que tú. Los católicos ocupan mucho esto. ¿Qué es lo que es esto? Solo esto es un dato curioso nomás, hermano, ya no se preocupe. Pero es cultura de Israel. En el hebreo, son tres grupos de... Oh, ¿qué pasó? Ahí sí, ahí volvió, Ya. ahí volvió. Son tres grupos de libros. Son tres grupos de libros, como decíamos, que está la Torá, vuelvo a repetir, Sí. los libros profetas y escritos adicionales. Ya, en eso se resume. Y aquí está. La Torá dice, es la ley. ¿Ya? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Deuteronomios. ¿Perfecto? Neví, el libro de los profetas. Sí. Así los tenían agrupados ellos. ¿Ya? 5 primeros libros, después los libros de los profetas. Dentro de los profetas estaban los profetas anteriores, que eran Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Esos son los libros de los profetas anteriores. Y los profetas posteriores son los 3 mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Los 12 menores. y los 12 menores. Son todos los libros chiquitos del Antiguo Testamento. ¿Ya? Aquí hay un pequeño detalle, que el libro del profeta Daniel, algunos toman como que no son 3 mayores, sino que son 4, y ponen al profeta Daniel como uno de los profetas mayores. Hay una discusión teológica ahí. Un pequeño detalle. Y tiene que ver yo entiendo que los profetas mayores y menores tienen que ver con el porte del libro, más que haya sido mayor o menor profeta. Tiene que ver con el porte del libro, igual que las cartas de Pablo. Hay una... Perdón. ¿Has leído, que también lo vamos a estudiar? Me parece que Marcos cita en el primer capítulo dos versículos y cita 2 profetas. ¿No han visto eso, no? ¿No? Cita 2 profetas, ¿Sí? en los cuales hay 2 citas, pero de distintos profetas. ¿Y qué es lo que hace Marcos? Dice, y como dice el profeta tanto, Sí, cuando antes del nacimiento de Jesús, para hacer porque Marcos se preocupa mucho de eso, del linaje de Jesús. ya. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué solamente le pone un profeta a las 2 citas? Cuando son de distintos profetas. Amén, menor. Aquí cita, vuelvo a repetir, son 2 citas literales Sí. de 2 profetas distintos, pero Marcos solamente le da la atribución, la paternidad de esa cita a solo uno. Aún. Esto es porque lo que recién hablábamos, Juan Andrés, que los profetas mayores siempre se llevan el crédito. Tradición hebraica. Entonces, aunque sean profetas menores, y como dice el profeta Isaías, ¡pum!, le da la atribución al crédito en ese momento al profeta Isaías. ¿Ya? Entonces, y eso es de ellos, siempre ocupaban de esa misma manera. Profetas post, ¿qué significa post? Posteriores. Igual eso lo vamos a mandar, ¿no? Sí, hermano, sí, le voy a hacer el PowerPoint, se lo voy a mandar. ¿Ya? Para que lo importante es que se entienda. ¿Se entienden los 3 grupos? Ya, y el último grupo, 3 grupos. 3 grupos. La Torá, Torá, Neví, que los profetas, la historia de los profetas, y que Tobim, que son, ahora voy a explicar, son 5 rollos, los cuales están ahí, Jueces, Ruth, son libros, está también ahí el Salmos, Proverbios y Cantar de los Cantares. Son libros poéticos. Poéticos, sí. No, perdón, no me equivoqué. Los poéticos están abajo. Son libros que se ocupaban en las ceremonias. Ruth, Esdras, Crónicas. Crónicas, sí, bien. Y 2 más, que no me recuerdo cuáles son. ¿Ya? Esther. Gracias, Seba. Ya, de eso trata el Antiguo Testamento en general. Solamente esto es un resumen de cómo se agrupa el Antiguo Testamento. ¿Ya? En el ¿Seguimos? Tanakh. O Tanakh. Claro, no es la Biblia que ocupamos nosotros, es como lo organizaban en el Tanakh. Que el Tanakh es la religión. Este es un libro, los Megilá son los rollos, se les llama Megilá. ¿Ya? Este es un rollo, este probablemente sea Esther, y así se ocupaba. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Se entendió el Antiguo? ¿Sí? Hermana María, pregunta, ¿cuáles son los 3 grupos? Dígame un grupo de los del Antiguo Testamento. Uno solo. ¿Cuál era el primero? ¿Ya? ¿Pertenece a qué grupo? Al nuevo. No, al antiguo. Al antiguo. Y es parte del grupo del El Pentateuco. Pentateuco. ¿Ya? Penta significa 5. 5. ¿Qué eran 5 libros? ¿Por qué están ordenados 5 libros?
¿Hasta cuál libro llega? hasta que llega hasta Deuteronomio. Deuteronomio, que es la llegada del pueblo, porque tiene que ver con la salida del pueblo de Israel y el viaje en el desierto y la llegada del pueblo. Exacto. ¿Cuánto es? Génesis hasta Deuteronomio. Pentateuco. Pentateuco, O Torá. o Torá. La Torá. La Torá. Después viene la Mishnah, la Tosefta. Mishnah y Tosefta. Y esos forman el Tanakh. Después viene Ay, señor. ¿Es denso, hermano? Sí, lo sé. Sí. Solo quiero introducir. Ya, avancemos más rápido para que vámonos al Nuevo Testamento, que es un poquito más fácil. Ya, hermanos, la agrupación que vamos a hacer del Nuevo Testamento, ojo, es una agrupación que puede variar, depende de quién lo haga. Ya, solo es una de las agrupaciones en que podemos ordenar por un tema teológico, se ordena así. En el primer grupo ordenamos entonces a los evangelios, ¿cierto? Ya. Dentro de esos, ¿cuáles están? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas. Juan. Ya, no lo vamos a ordenar así, vamos a hacerlo distinto. ¿Por qué Juan no? Porque vamos a separar el evangelio entre los que son. Ya. Vamos a hablar un poquito de eso. Hay 4 evangelios, ¿cierto? ¿Menos Sole? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas. Marcos, Lucas, Juan. Marcos por acá. Vamos a dejar a Lucas. ¿Y cuál es el otro, hermana María? Juan. Juan, ya. Vamos a participar entre todos. ¿Cómo es la palabra? Una palabra que lo usamos. Juan Andrés, ¿cuál fue el primero, según tú? ¿Ah? ¿Cuál fue el primero el más antiguo? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El primero que se escribió Ujú. debería ser Juan. El primero que se escribió. ¿Ese? No me acuerdo, pero pongo. No, me refiero a quién fue el padre de los otros. ¿Quién fue el padre del otro evangelio? ¿Sí? ¿Ah? Ahí me expresé mejor. De dónde, ojo, de estos 4 hermanos, hubieron autores que se basaron en uno de estos para poder sacar la historia de Jesús. ¿Ya? Mateo. ¿Mateo fue el primero? ¿Sí? ¿No? Sí, Mateo. sí. ¿Quién anda más? ¿Quién anda menos? ¿Cuántos capítulos tiene Mateo? Vamos. Mateo tiene 28. 28. Ya. ¿Cuántos tiene Lucas? 20. Ah, Ahí, al inicio está hermano Sole. 24. 24. ¿Cuántos tiene Marco? 10, sí. Marco chiquitito. 16. Ya. Ahí está. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue primero? Mateo. Marco, ¿por qué? Si está diciendo primero que tiene. y Juan, No. 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 Ay, ¿Quién, entonces- de quién, en qué libro se basaron los otros para transcribir sus evangelios? Es más. Porque no. De Marcos fue el padre de Mateo y de Lucas. No lo digo yo. De aquí, de Marcos, sacaron contenido Mateo y sacó contenido Lucas para hablar respecto a Por eso, ¿El nacimiento de Jesús? por eso son los La vida. no me acuerdo cómo se llaman, cómo es la palabra. No, los evangelios apócrifos son otros. ¿Sí? Pero son los 3 que son iguales. Perdón. Lo confundí con los libros apócrifos. No, los evangelios que le dicen, porque son los 3 iguales que se comparten mucho. Y Juan es el único evangelio que es diferente. Los que ocupan los católicos, ¿cómo se llama? Los libros, los que no están en nuestro canon. Confundí la palabra. apócrifo. Sí. No, apócrifo de otra cosa, hermano. No, evangelio apócrifo está Judas. El evangelio de Judas es un libro apócrifo. ¿Qué quiere decir apócrifo? Que no está en la Biblia, no. Que no porque pertenece al claro, canon. claro, que no está en el canon. Por eso Bueno, que- es otra la palabra entonces. Sí. Que los 3 son Armónicos. iguales. Armónicos. Armónicos, justamente, esa. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso que tiene poquitos libros, porque los demás añadieron otras luces. Ojo, que esta va a ser pregunta de prueba.
los demás añadieron más contenido del Evangelio chiquitito. Como solo tenía 16, Marcos sacó de aquí y añadió más. ¿Ya? Esto se llama la teoría de las fuentes en teología. Lo mismo que Como Lucas. teoría de la fuente. Teoría de las fuentes de Sebastián. Es muy denso el contenido, ¿no, hermano? Sí. ¿Sí? ¿Vamos de a poquito, más lento? Hermano Sol, le pregunto si nos detenemos por aquí. Mateo, ¿cuánto tiene, hermano? No veo que 28. 28 capítulos, hermano María. Ya. ¿Y Lucas? 24. Y Marcos 16. Ahora, mi pregunta es, otra pregunta. A ver, Isis. Solo que responda Isis. ¿Quién? Muy bien. Muy bien. Bueno. ¿Quién de estos autores estuvo directamente con Jesús? Tengo que ver sin... Mateo. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque él vivió más de cerca con Jesús. Jesús, o sea, claro, Porque fue Jesús- uno de los apóstoles. Bueno, pero por eso ¿Cierto? él vivió cosas más cercanas con Jesús. Claro, Ya. todos Jesús. ¿Solo Mateo? ¿Solo Mateo? 1, 2 y 3. Ya. Antes que escuchar al hermano Juan Andrés. Juan Claro, pero Juan porque fue estuvo también con más Jesús. cerca, porque fue- Fueron los dos Pero discípulos me que dijiste escribieron el uno. Evangelio. Fueron los dos Claro. ¿Ya? Mateo y Juan. Mateo y Juan estuvieron con Jesús. Por lo tanto, Marcos no conoció personalmente a Jesús el discípulo de Pedro. y Lucas tampoco conoció a Jesús directamente. Era discípulo de Pedro. ¿Ya? Ellos solamente escucharon respecto de Jesús y transcribieron el Evangelio en base a lo que ellos necesitaban revelar. Y tenemos a Lucas y tenemos a Hechos gracias a Teófilo, porque Lucas le escribía a Teófilo. ¿Y qué libro más escribió Lucas? ¿Ah? El discípulo de Pablo, Lucas. ¿Qué libro más escribió Lucas? No sé. Todavía voy estudiando Hechos, todavía no llego al siguiente. No, pues Hechos. Por eso, Lucas. Hechos. Y Lucas, incluso cuando parte Hechos, le dice a Teófilo, es la continuación del libro que te escribí antes, porque te escribe el libro que tiene que ver con Hechos. Y en la mitad de Hechos, Lucas cambia su escritura porque siempre está escribiendo hacia atrás. Y de la mitad de Hechos empieza a escribir en primera persona porque él ya estaba. Por eso que Estoy es... estudiando esto. Bien. Qué bueno, hermano Juan, me alegro. Por eso que es importante los evangelios, cuando usted lea los evangelios, lea también Hechos. Sobre todo si lee Lucas, léalo junto con Hechos. Sí. Así Es la estamos haciendo continuación. nosotros. Terminamos Lucas y estamos empezando con Hechos. Sí. Primer tomo, segundo Es tomo. como John Wick 1 Y yo, y John Claro. ¿Ya? yo le había dicho al hermano Seba que estuviera Lucas y Hechos. Sí. Porque es más fácil Segundo saber que grupo, cartas juaninas. Y aquí entra... Perdón, antes de que cambie el Dígame, Lucas y hermano. Hechos, ¿eso Bueno. se estudian en paralelos o se estudia primero Hechos? Lucas, primero Lucas, después Hechos. Perdón, pero Lucas primero y después, no paralelo. No. Ah, ok. Claro, porque son en cuanto a cronología, ¿qué quiere decir cronología? En cuanto a narración de los hechos a nivel histórico, son distintas épocas. Por eso paralelo no es como muy conveniente estudiar, se va a confundir más, ¿no? ¿Ya? Recordemos que los evangelios narran a Jesús, ¿cierto? Y después de Jesús resucitó y vino el Espíritu Santo ya, recién, ¿dónde? En
Hechos 2. Hechos 2. Hechos ¿Cierto? 2 es lo que estábamos. Entonces, en la cronología en ese momento es así, para acá. Entonces, por acá, el primer escrito probablemente fue Juan, en cronologías, más o menos, Marcos, y después de Marcos narró Lucas, narró Mateo. Así. ¿Ya? Así fue. Mateo se preocupó de dar un contenido distinto de Jesús. Ojo con eso. Mateo se preocupó de dejar a Cristo como ¿quién? Como el Mesías. Como el Mesías. Mateo es muy específico en la cronología. ¿No? Jesús, Señor, hijo de David. Sí, Así lo escribe. siempre. Todo el rato. Señor, hijo de David, del linaje de David. Siempre le atribuye genealogía antes. Parte con el capítulo 1, dice, ¿cómo es? El libro de... No recuerdo, pero empieza la cronología a evidenciar que Jesús es del linaje de David. Real Hijo de David, de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Uno de Lucas. Juan, ¿qué es lo que hace? En argé, en hologos, caiologos, en prototheon. En el principio era el verbo, que en argé, en hologos, y el verbo Era Dios y el verbo estaba con Logos. Dios y el verbo. deja a Jesucristo como la palabra, ¿cierto? Después el verbo se hizo carne. Encarnada, palabra encarnada. Sí. Hermoso. Nos da luces de Jesucristo de distintas maneras. Eso es el matiz que uno cuando puede empezar a leer un libro se va a encontrar. Al principio. Mateo es claro, y ojo que igual bastante judaico su propósito divino, no le interesa hablar con los gentiles, ¿ya? Trata de decir, es el Mesías esperado por el pueblo de Israel, y le habla solamente a los judíos. Así se lo presenta. Por eso que habla de hecho, los primeros 5 capítulos, 6 capítulos, deja a Jesús de una manera, después encasilla a Jesús en otro grupo, porque le empieza a dar matices. ¿Ya? Profe, está comiendo en la clase. ¿Nadie me vio? ¿Dudas, preguntas, hermano? ¿Consulta? ¿Hermana Sole? No. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ana María? ¿Sebastián, alguna duda? No, agradecer, solo agradecer. Muchas gracias, profesor. Le corté, ¿no? No lo vio. No le gustó los agradecimientos. ¿Se diga? Se me cortó. ¿Le costó? Mira, ¿qué pensó? Todavía está terminado. Yo me equivoqué. Hermano, te conecto al tiro. Estoy conectado, hermano. Ah, Te escucho. casi te pelo. Ya. Es que dice que la reunión se va a terminar en 10 minutos, así que ahí vamos que nuevamente renovar el Zoom. Ya, gracias, muchas gracias. Ya. Evangelios Hechos es el primer grupo del Nuevo Testamento. Cartas Juaninas. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Cartas Juaninas? Ah, no. Ahora vamos a Cartas Juaninas, perdón. Me volé. Tuve un rato de revelación de Dios. Bueno. A todo esto, cuando uno dice sentí una revelación de Dios, ¿estará bien eso, no? Que Dios me reveló a mí. ¿Estará bien eso? Pero el otro no. Pero el otro no. Cuando estamos en la iglesia y dicen, no, es que, algo no sé, yo no escuchaba acá, pero he escuchado decir a ciertos pastores, es que Dios me reveló que tenía que decir esta cosa. ¿Qué piensan ustedes? Me tengo que ir. Aquí vamos a ver la política anterior, así que yo mejor me voy. Ya, sigamos mejor nomás. Después Aquí yo me voy. Ah, profesor, La ¿puede explicar revelación eso? de Porque no esa es la revelación. Es la palabra. La palabra. Y Dios nos reveló más. Lo que está revelado es la palabra. Por lo tanto, si hay alguien que diga, Sí. si alguien dice, no, es que Dios me reveló que el hermano tanto tiene que entregarme un auto. ¿Revelación de Dios?
No, no son sentir que uno siente. Ojo con eso, hermanos. Juan, entonces, reveló, perdón, Yo Juan, me reveló entonces, que me diera Me dieron plata de mí. Un almuerzo. tal vez pueden sentir, obviamente humano, uno puede sentir, yo sentí muchas veces, no sé, Yo me pedirle, reveló que me bendiciera. Yo no sé. Profe, ¿se puede decir que sacó el velo, sacó un velo? Pero eso es un He sentir. escuchado eso. pero esa es revelación, y es revelación, ese velo, ahora lo vamos a ver, porque vamos a entrar en el concepto de inspiración y revelación, ojalá que alcancemos, si no lo dejamos para la otra clase, ¿ya? Bueno, entonces vamos a entrar más rápido. Juan, entonces, él escribió el Evangelio de Juan, ¿cierto? Y Primera Juan, segunda Juan, tercera Juan. 1, 2, Y 3 de Juan. 3 de Juan y Apocalipsis. Apocalipsis. Ay, sí, primero. Ya lo voy a hacer el panorama completo de Apocalipsis desde el 1 hasta el 21. Sí, mira, qué nervioso. Vamos a partir con los sellos por aquí, Uy, me da la nerviosa. después la bestia, Uy, no. No la viste la que en la Anticristo, casa. Nada, me quedé. Anticristo, Me quedé. las 7 iglesias. Uy, eso es bonito, hermano. 7 iglesias, revelación de las 7 iglesias. Muy lindo. Un día vamos a ver escatología. Ojalá que el Señor nos ayude a poder hacer un Amén. panorama de Apocalipsis. Muy lindo. Apocalipsis, hay que entender el panorama. Primero uno dice, no entiendo Apocalipsis, claro, porque lee un capítulo. Hermano, hermenéuticamente, lea 1 al 21 y hagas un panorama completo de Apocalipsis y va a empezar ahí después. A ver, partes. Tiene un inicio, tiene un final. Habla de la iglesia, viene el rapto, viene la segunda venida, pum, y empieza después a ver todo lo que pasa después. Es un panorama. Ya, seguimos. Carta Paulina. Bueno, aquí hay muchas. No voy a entrar en muchos detalles, vamos a dejarlo para otra sección. Efesios. Desde Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. No, Filemón no. Tesalonicenses, la carta pastoral, sí. Y cartas no paulinas. Santiago, Pedro, Juan y Judas. ¿Ya? Y Hebreos. Ojo con Hebreos. Puta, ya voy a empezar a hablar de Hebreos, ¿no? Ojo con Hebreos. Nadie sabe que lo escribe. Hebreos, hermanos, es en nuestro dogma cristiano. Hebreos tiene la teología, la sustancia pura de respecto a la revelación de Dios. Hebreos, hermanos, es una carta que, gracias a lo largo de la historia, la iglesia permaneció gracias a la carta de Hebreos. No se reconoce todavía la paternidad de Hebreos, pero es una carta muy, muy, muy buena. ¿Pero no te gusta? No, que no se sabe quién le escribió. Ah, no sé qué no te gusta. Hay un pleito y nadie sabe quién escribió Hebreos. Exacto. ¿Paramos? ¿Paramos? Seguimos. Mira ahí. ¿Lo dejamos aquí? Las 10. Sí, yo creo que está buena. Ya. Cansadita y a mi mente no me da. Espera, deja sacar una foto. ¿Pero qué te lo vamos a mandar? Sí, ahora les voy a compartir el PowerPoint. Seba, ¿estás ahí o ya? Se lo llevo. Ya estoy aquí, estoy aquí. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Sebastián. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya, mi hermano, ahí para que... Seba, ¡Chao! te bendiga. Hola amigos. Que Dios los bendiga. Ya, mi hermano, estamos en contacto, Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.